Muy bien. Bien, comenzamos entonces. Muy buenas tardes, queridos alumnos. Es un placer nuevamente estar con ustedes en el curso de Química. Hoy día vamos a trabajar el segundo tema que corresponde al átomo. Estamos en el átomo 2 y hoy día nos toca trabajar sobre la teoría atómica. Ya la clase pasada habíamos visto a los primeros filósofos griegos que se habían encargado de tratar de explicarnos todo lo referente a la creación de la materia y al origen de la materia, ¿cierto? Y en esa clase habíamos visto a la teoría de Leucipo, de Demócrito, que ya nos hablaban sobre el átomo en el siglo quinto y cuarto antes de Jesucristo. Bien, entonces, el día de hoy vamos a continuar con esta pequeña, es prácticamente una clase de historia de cómo ha ido evolucionando la teoría sobre el átomo, cómo se formó, cómo se estructuró y cómo se va a explicar de manera concreta hasta la actualidad la estructura del átomo, ¿cierto? Vamos entonces de llano al tema que corresponde al día de hoy. Y hoy día veremos los modelos atómicos. Los modelos atómicos, en realidad, miren, acá al lado derecho tenemos los dibujos donde nos presentan varios modelos de átomos, ¿no? Que ha ido evolucionando a lo largo de su historia, a lo largo de muchos años, ¿no? Sí, muchos siglos, ¿no? Porque han pasado muchos años para llegar a explicar cómo es el átomo actualmente. Bien, entonces, miren, desde la antigüedad yo ya les había contado de la historia en la clase anterior. Desde la antigüedad el ser humano siempre se ha estado cuestionando de qué estaba hecha la materia, ¿no? Unos 400 años antes de Jesucristo, el filósofo Demócrito ya nos hablaba de cómo estaba formada la materia y nos decía que para él la materia estaba formada por pequeñísimas partículas que no podían ser divididas en otras más pequeñas. Por ello, a estas partículas de átomos, él los llamó átomos, ¿no? Que en griego quiere decir indivisible, ¿no? Demócrito atribuyó a los átomos las cualidades de seres eternos, inmutables e indivisibles. Muy bien, entonces recordando lo que nos decían estos dos filósofos griegos, eh, en el caso vamos a ver, de Demócrito, que fue su discípulo fue discípulo del primer filósofo, eh, entonces él nos decía que las partículas se podían dividir hasta de tal manera que uno ya no podía hacerlo. Entonces ya se volvía indivisible, ¿no? Sin embargo, Demócrito y sobre sus ideas, sobre su teoría, no fueron aceptadas por los filósofos que le seguían en esa época. Y, y hubo que pasar más o menos 2200 años para que nuevamente estas ideas se volvieran a retomar, para que estas ideas se volvieran a retomar. Entonces, eh, se quedó olvidada más o menos unos 2000 años eh, y ya no se tomó en cuenta esas ideas y se pasaron a las teorías de Sócrates, a las teorías que nos decían que la materia estaba formada por cuatro elementos básicos, ¿no? Que eran la tierra, el agua, el fuego, eh, sí, y el aire, ¿cierto? Ellos hacían esta atingencia de la materia. Entonces, pero han pasado 2200 años y aparecieron nuevos científicos, nuevos investigadores sobre la materia, ¿no? Estos modelos atómicos que ustedes están observando al lado derecho,
solamente son unas maquetas que nos permiten explicar de cómo se pensaba en una determinada época sobre el átomo, ¿no? Los átomos, eh, eh, debido a su tamaño, no pueden observarse directamente, no lo podemos observar, sino que para conocer su estructura hay que referirse a un modelo, y un modelo no es la realidad, no es el átomo mismo. Un modelo atómico es una ilustración que hacen los científicos para explicar la naturaleza o el comportamiento de las partículas fundamentales que están ordenadas y que constituyen al átomo, ¿no? Entonces, estos modelos que ustedes están observando, en realidad no son los átomos, porque ya ustedes saben que son invisibles para nuestros ojos, eh, solo que se crearon para poder explicar, pues, la constitución de cómo estaba formado, ¿no? El modelo actual que tenemos del átomo ha sido una consecuencia de investigaciones y experimentos de una diversidad de científicos. Entre estos va a destacar John Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr, ¿no? Entonces, hoy día vamos a abocarnos a trabajar sobre el pensamiento de Dalton, de Thomson, de Rutherford y de Bohr, y cómo estructuraron ellos sus maquetas para poder explicarnos cómo estaba formado el átomo. Bien, entonces ahora sí, vamos a ver estos modelos atómicos que nos explican a lo largo de los siglos cómo estaban pensando los científicos en referencia a la materia y a la constitución atómica que tiene la materia. Muy bien, veamos entonces en primer lugar a John Dalton. El modelo atómico de John Dalton representa al átomo como una partícula más pequeña e indivisible de la materia. John Dalton en el año de 1766 a 1844 propuso que los átomos eran bloques de construcción básicos de la materia y los representaba como esferas sólidas. Él es considerado el padre de la teoría atómica moderna. Bien, entonces él decía que los átomos eran esferas sólidas, así como las que están viendo ustedes acá, fíjense, y eso era la constitución de toda la materia, ¿no? Él ya retomó las ideas de Leucipo y de Demócrito, ¿no? Sobre la divisibilidad de la materia, ¿no? Entonces, él ya, después de 2000 años que han pasado, nuevamente empezaron a pensar que la materia estaba dividida en partículas pequeñísimas, a las que llamaban átomos. Y para él los átomos eran esferas sólidas, así como las que estamos viendo en este gráfico. Y él es John Dalton. Luego, más adelante, aparece otro científico que estudió la materia y se llamó Joseph John Thomson, ¿no? El modelo atómico de Thomson también es conocido como el modelo del pudín o como pudín con pasas. Y fue desarrollado en el año de 1904. Eh, Sir Joseph John Thomson fue un científico británico que descubrió la primera partícula subatómica, que es el electrón. John Thomson descubrió las partículas cargadas negativas mediante un experimento que estaba haciendo con rayos catódicos en el año de 1897. Y él lo representaba pues al átomo según este modelo, y decía que en las esferas que presentaba John Dalton, afuera estaban pegados los electrones de carga negativa. Y efectivamente se parece pues a un pudín con pasas, ¿no? Un pudín con pasas. Y es por eso que le pusieron ese nombre a este modelo atómico que nos presentó John Thomson. Bien, pasaron los años, pasaron mucho tiempo y apareció Ernesto Rutherford. Él nos presentó este modelo atómico, ¿no? Él propuso que el átomo era un sistema planetario en miniatura,
y sostiene que los electrones giran alrededor de un núcleo atómico pesado y con carga eléctrica positiva. Él descubrió los protones y el núcleo atómico. Entonces, antes no se decía a esa esfera que propuso John Dalton, era una esfera, Ernesto Rutherford ya nos decía, no, está formada por un núcleo y que tiene dos elementos, ¿cierto? Los protones tienen carga positiva y a esta parte de acá le llamó núcleo y adicionó los electrones que estaban girando a su alrededor, que fue propuesto por el modelo de John Thomson, ¿no? Bien, entonces esto ya se parece mucho ya al modelo atómico que nosotros trabajamos actualmente, ¿cierto? Más adelante apareció otro científico llamado Niels Bohr. Es un físico danés. Niels Bohr realizó una serie de estudios de los que dedujo que los electrones de la corteza giraban alrededor del núcleo, describiendo solo determinadas órbitas circulares. En el átomo, los electrones se organizan en capas y que en las capas tendrían una cierta energía, llenando siempre las capas inferiores y después las superiores. Entonces, Niels Bohr nos presenta este modelo, que tenemos al núcleo, fíjense acá, que tenemos a los electrones y además estaban los protones con carga positiva en el núcleo, ¿no? Muy bien, seguimos entonces con otro científico y este científico se llamó James Chadwick. Nacido en el año de 1891 en el condado de Chelsea, al norte de Inglaterra. James Chadwick ha sido reconocido por su trayectoria como físico por adjudicársele el Premio Nobel de Física en el año de 1935 por el descubrimiento del neutrón. Bien, este hecho es muy significativo porque ustedes saben, nosotros estudiamos en el Colegio Antunes de Mayolo y nosotros siempre decimos que el que descubrió el neutrón fue Antunes de Mayolo. Lastimosamente, Antunes de Mayolo lo descubrió, pero no lo presentó a la Academia de Ciencias, y el que lo presentó más adelante fue Chadwick, y es por eso que a él le otorgan el descubrimiento del neutrón, e incluso lo llegan a premiar con el Premio Nobel de Física. Bien, entonces este hecho fue muy significativo, ¿no? Y es muy significativo para nosotros, sobre todo, ¿no? Porque siempre que nosotros cantamos nuestro himno, decimos, el que descubrió el neutrón fue Santiago Antúnez de Mayor, ¿cierto? Pero el que lo presentó en realidad a las academias científicas fue Charlie. Bien, entonces ya se completó con él, se completó la estructura actual que tiene un átomo, ¿no? Entonces el modelo actual fue desarrollado en la década de 1920 y principalmente por Schrödinger y Heisenberg. El átomo es un sistema energético en equilibrio constituido por una parte central, que es el núcleo, y un espacio exterior, que es la nube electrónica. Ustedes observan este gráfico, miren bien, este es el modelo actual. Y tenemos acá el núcleo está formado por los protones y los neutrones, ¿sí? Protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen ninguna carga. Y los electrones que están girando a su alrededor tienen la carga negativa. Es por eso que decimos que el átomo tiene dos partes principales. El núcleo y toda la parte que está externa al núcleo se llama la nube electrónica, en donde están girando a grandes velocidades los electrones. Es bueno que ustedes ya memoricen esto. Entonces, las partes de un átomo son dos: el núcleo está formado por protón y neutrón, y la parte externa se llama la nube electrónica. Más adelante lo vamos a estudiar más detalladamente nosotros.
cuando hacemos ejercicios, sobre todo para calcular la cantidad de protones, de neutrones que tiene un determinado elemento. Y ya para eso vamos a necesitar recurrir a una tabla periódica. Entonces, a partir de ahora ya les voy recomendando que vayan consiguiendo una tabla periódica grande para poder trabajar los temas que continúan a este tema. Bien, entonces la hora del descanso, ustedes tendrán que resolver la parte del libro, que es la página 168 de su libro actual. Ustedes lo resuelven y vamos a presentarles de todas maneras cómo tienen que desarrollar el tema. Bien. Sí, profesor. Ya, muy bien. Contigo empezamos, por favor, luego va a seguir Nicole y luego yo voy a ir mencionando los alumnos que van a seguir participando. ¿Listo? Muy bien, dice la primera pregunta de nuestro trabajo, dice, es considerado el padre de la teoría atómica moderna. John Dalton, ¿cierto? Ese ejercicio ya está resuelto. Para ti, la segunda pregunta, Angelita, dice, el científico que propuso el primer modelo atómico. ¿Quién hizo el primer modelo atómico? John Dalton. También John Dalton. Entonces todos deben tener copiado acá John Dalton. Muy bien. Seguimos con Nicole. ¿Me escucha, Nicole? Sí, profesor. Ya, muy bien, Nicole. Contigo es el número 3. Dice, ¿cómo era el átomo de según Dalton? ¿Cómo era el Ya. átomo? Era una esfera compacta, maciza e indivisible. Ah, ya. Era una masa compacta, una esfera, no, una esfera Una esfera sólida compacta. sólida y compacta e indivisible. Muy bien, esa es la respuesta. Muy bien, seguimos entonces a ver ahora con... Profesor, a mí me faltó poner esfera. Ya, no importa. Está bien. Vamos a ver, seguimos con Miyaki. ¿Escucha Miyaki? Estaba haciendo bulla nomás. Profesor, Ya, vamos Miyaki, contigo sigue el número 4. ya, Dice, profesor. el modelo atómico de Thomson, ¿cómo se le llamó? ¿Qué nombre le pusieron a ese modelo atómico de Thomson? ¿Cómo era? Tomo según dato. A ver, ¿has resuelto tu ejercicio, no, Miyaki? No, profesor. Alguno nomás. Pero tenías que resolverlo todo. ¿Lo hiciste o no No, lo hiciste? ¿No lo hiciste? no, profesor. Ya, vamos entonces a otra persona. A ver, Marlon, por favor. ¿Me escucha Marlon? ¿Cómo se llamaba el Sí, modelo profesor. de Thomson? El número 4, Marlon, por favor. El modelo atómico de Thomson se llamó, tenía un nombre especial. Vamos a ver, ¿cómo se llamaba ese modelo? Budín de pasas. Perfecto, excelente, Marlon, excelente. Ese es el nombre. Budín de pasas. Que me Bien, grite que... oh, bien, excelente. Cierra tu micrófono para que pueda participar otro alumno. Vamos a ver. En la pregunta número 5 ya está resuelta. Dice, descubrió las partículas llamadas, Thomson descubrió las partículas llamadas electrones, ¿no? Y hemos dicho que esos electrones están girando en órbitas alrededor del núcleo. Muy bien, vamos a ver. Seguimos entonces. A ver, ahora con... Muy bien, vamos a ver. Matthews. Matthews me dijo que había desarrollado ya los ejercicios. Profesor, En el número 6 dice, ¿cómo se denominó el modelo atómico de Rutherford? 6. Sistema planetario en miniatura. Exacto, sistema planetario en miniatura, porque se parece al sistema solar, ¿no? ¿Se dan Sí, cuenta? algo así. Sí, vamos a ver, entonces, sistema planetario en miniatura. Muy bien, seguimos entonces. Vamos dando la vuelta. ¿Ya entró Banner? ¿Alguien me puede decir? No, ¿Ya? no, profesor. Ah, no, sí entró, ahí está. ¿Ya entró? A ver Pero, que pero conteste. tiene todo apagado. Ah, y entonces seguimos entonces dando la vuelta. Empezamos nuevamente con Angelita, por favor. Angelita, la número 7 para ti. Ok, profesor.
¿De frente digo la respuesta? Sí, científico que hizo uso de las láminas de oro. ¿Quién fue? Rutherford. Rutherford. Muy bien, Rutherford. Eso estaba en tu libro, ¿no es cierto? Muy bien. Láminas de oro. ¿Ah? Perfecto. En su modelo utilizó las láminas de oro. Muy bien. Seguimos entonces la pregunta número 8. Ya está resuelta que parte del átomo descubrió Rutherford, el núcleo atómico. ¿Cierto? Muy bien. La 9 es para Angelita. No, ¿qué digo? Para Nicole. Nicole. Estamos dando la vuelta. ¿Quién descubrió los protones? Nicole. Rutherford. Los protones, Rutherford. Muy bien, Rutherford. Muy bien. Y la número 10, vamos a ver, la 10 le toca a Miyaki. Vamos a ver, Miyaki. Ahora, espero que ahora sí hayas hecho algo, ¿ah? ¿Qué tipo de carga poseen los protones? Vamos, Miyaki. Este Miyaki se ha quedado calladito, quiere decir que no ha trabajado nada en la hora de práctica. Vamos a seguir entonces. Marlo, te toca entonces, Marlo. Ya, profe. Dime, ¿qué tipo de carga poseen los protones? En el núcleo del átomo hay dos tipos de carga, ¿no? Positivos o negativos. Los negativos están en los electrones y en los protones serán. ¿Qué carga, Marlon? Parece que no lo ha hecho tampoco. A ver, vamos a ver. Soy yo. ¿Alguien lo hizo, por favor? Tomate, Yo, sí, profe. yo lo he hecho. Ya, vamos a ver. Yo, profe, yo. Ah, No, profesor. Banner, ¿Qué dice? no, sí, a Banner que no ha participado. Banner, a ver, vamos a darle la oportunidad. ¿Qué tipo de carga poseen los protones, Banner? Carga negativa. No, no, no. Carga positiva. Carga positiva. Positiva. Habíamos dicho que los Sí, electrones tienen lo negativa y los protones dice Rutherford. Rutherford lo dice. positiva. Muy bien. Entonces ya terminamos con el libro. Ahora eh, voy a dejar de compartir esta página y ahora vamos a hacer los ejercicios que están en la pizarra. Vamos a poner unas preguntas, unas alternativas para que ustedes puedan responder. Bien, vamos a hacerlo lo más rápido posible para cuanto más preguntas para poder hacer. Bien, vamos a ver, vamos a ampliar esto. Bien, ahí está. Bien. Muy bien, van a poner ejercicios. Yo he dividido la pizarra en dos. Ustedes hagan en fila india, por favor. En su cuaderno, con buena letra. Ya, vamos a ver. Voy a poner unas preguntas en la pizarra para que ustedes lo puedan contestar. Bien. Profesor, yo en vez de ejercicios puse actividad, ¿ok? Ahora lo mismo. Ok. Vamos a ver. Preguntas alternativas. Vamos a hacer con alternativas, ¿ah?
Profe, ¿qué dice la primera? ¿Esfera compacta o esfera compacta? Esfera compacta. Esfera compacta. Bien, voy a estar haciendo la segunda, por otro lado. Profe, no se puede ver la letra desde acá, está muy borroso. Yo sí lo veo. No entiendo qué dice la B, profe. La última. Durín, ¿qué pasa? La B. ¿La B? Niveles Ajá. energéticos. Niveles energéticos. Vamos a poner acá. Bien. Muy bien, vamos a ver dos preguntas. A ver, ahora sí, el que sabe la respuesta me avisa. Bien. Vamos a leer acá. ¿Puedo responder la profesora la primera? Esfera compacta, Yo la niveles energéticos, Yo sé la carga primera, profesor. Muy bien, dice Dalton, afirmó que Dalton era como... segunda. También, profesor. A ver, ¿quién sabe? ¿Yo puedo decir la primera? Sí, profesor. sí. Yo, Ya. La primera es 1A, esfera compacta. Esfera compacta. Bien, muy bien. Profesor, ¿yo puedo hacer la 2? La segunda. No, profe, yo. El padre de la teoría atómica. ¿Quién es? Thomson. Thomson. John Dalton. ¿Quién es? John Dalton. John Dalton. Muy bien, John Dalton. Muy bien. Muy bien, voy a borrar la número 1, mientras van copiando la 2. ¿Sí? Profe, ¿qué dice la E de la primera? Átomo de helio. Átomo de helio. Voy a borrar este acá. Ya. Número 3. Veamos. Hablamos de llamadas. También.
Voy borrando el 2. Están copiando el 13. Todavía, profe. ¿Todavía no borro el 2? ¿El 2? ¿A quién le falta? A mí. Dime tu nombre, por favor. A Matthews. Yo Ah, estoy pues. en las últimas opciones. Ya, A mí también, profe. tienes que apurarte. Mientras yo voy haciendo un lado, tú vas haciendo el otro. Avísame ya para borrarla. ¿Ya lo puedo borrar? De mi parte sí, profesor. No, De mi parte también, estoy buscando a- no sé, me he retrasado Mishaki. 4. De mi parte también, profe. Vamos a ver. Listo. Ahora vamos a ver A, B, C y D. Listo. A ver. ¿Quién hizo la número 3? ¿Quién hizo la 3? Yo, profesor. A ver, vamos a Angelita contigo. Thomson descubrió las partículas subatómicas llamadas Electrones. electrones. Muy bien, perfecto. Electrones. Ya. Profe, se ve muy brilloso. Muy bien, en el 4. Yo, profe. ¿Puedo decirlo, profesor? ¿Puedo decirlo? Marlow. No, El yo, modelo Matthews. atómico de Thomson se llamó. Budín de pasas. Perfecto, vamos. Está inteligente usted, mi vida. Muy bien.